Buenos días, don Juvenal. Quisiera preguntarle qué se puede hacer ahorita mientras estamos subidos en el caballo para evitar que sigan muriendo personas como ha sucedido desde la semana pasada en el Perú. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de tratar este tema tan delicado y tan importante para nuestro país, que afronta esta emergencia por el ciclón Yaku. Lo que nos toca hacer ahora es implementar los planes de contingencia que los gobiernos locales y regionales deben tener para poder afrontar emergencias como este tipo. Si en caso no lo hay, necesariamente tendríamos que ver la forma de aplicar todos los protocolos de respuesta, ¿no?, ante una situación de emergencia, dado que ya tenemos población sufriendo, hay situaciones muy diversas y muy amplias, muy complejas, ¿no?, asociadas a la presencia de agua en abundancia, diríamos, en ciudades, en poblados que no tienen la infraestructura y no tienen las condiciones de seguridad para afrontar emergencias como se está viviendo en este caso. Entonces, creemos que debemos de ver la forma de aliviar atender las necesidades humanitarias que se presenta esta emergencia, ¿no?, a toda la población que está viviendo la situación de crisis, ver la forma de que las plataformas de defensa civil de los distritos de nuestro país, sobre todo en esta parte donde ya se ha manifestado el problema, puedan estar activos y actuar como corresponde de acuerdo a ley. Estas plataformas tienen que estar bajo el liderazgo de los alcaldes que hasta hoy no se manifiestan con las funciones que le corresponde implementar como líderes de la defensa civil en sus respectivos distritos, en sus jurisdicciones. Entonces, y también es importante, dada la magnitud de la emergencia, pues requiere de un trabajo articulado, ¿no?, de todas las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Llámese desde el propio, desde la propia plataforma distrital de defensa civil, la provincial, la regional, y por qué no decir también ya desde el nivel nacional, dado que ha sido declarado como una emergencia de nivel 4, donde corresponde al nivel nacional, bajo el liderazgo de INDECI, atender esta emergencia que vive el país. Una de las cosas que también se está viendo es que lo mínimo, no tenemos maquinaria para hacer el desagüe, para botar el agua en las zonas donde está lloviendo fuertemente, y tenemos ciudades construidas como si no lloviera nunca, y eso, ha hecho que se agrave todo, pero sobre todo ahorita, en este momento, para atender la emergencia, la presidenta Dina Boluarte viajó con un grupo de ministros y, encontró que no hay las maquinarias, que no hay, decir lo que usted acaba de decir, construir y hacer toda una especie de sistema para evitar que pase lo que estamos viviendo. Pero ¿cómo hacer para empezar ahorita a atender la emergencia adquiriendo maquinaria? O sea, ¿qué se podría ir haciendo, no? Bueno, en este caso, como bien señala usted, el desastre pone en evidencia la alta vulnerabilidad que tenemos ante estas emergencias, ante este tipo de fenómenos, cosa que realmente nos debe llamar mucho la reflexión, siendo un fenómeno recurrente, que ya lo hemos vivido en años pasados. El 2017 fue el más fresco, diríamos, con el Niño Costero. Entonces, como que no hemos logrado aprender las lecciones y tomar en cuenta este fenómeno que es recurrente. Sin embargo, lo que nos toca es ver la forma de afrontar la emergencia con lo que se tiene, y existe, todo lo que se llama la ley de movilización, mediante el cual se convocan a todas las entidades, no solamente el Estado, sino también el actor privado, la empresa privada, para sumarse con las capacidades, con el equipamiento que dispone para poder afrontar esta emergencia que pone en riesgo la vida de las personas, de las familias, y en consecuencia es una tarea que tiene que sumarse todos. Entonces, y creo que es importante teniendo un poco el inventario que se tiene en cada localidad de la presencia de empresas que puedan disponer de equipos mecánicos que sirvan para poder atender esta emergencia, ¿no? Entonces, creemos que tenemos que hacer causa común entre todos, pero es importante que la organización de la población, la organización
¿no? La participación organizada de las instituciones para poder hacer de esta tarea algo más llevadera, ¿no? Y sobre todo, digamos, no perder de vista los efectos que nos está generando esta emergencia, estas lluvias con sus peligros derivados, para poder, tan pronto, digamos, pase esta emergencia, implementar medidas correctivas que debiéramos haber hecho a consecuencia del niño costero. Pero no hay que llorar como sobre la leche derramada, como se dice. Lo que nos toca ver es cómo logramos, ¿no? Primero, afrontar, aliviar esta emergencia, atendiéndolo con lo que se pueda a la población, dándole la atención necesaria para aliviar el sufrimiento, pero tenemos que ver la forma también inmediatamente de trabajar en lo otro, lo que es la reducción del riesgo. Porque esta no es la última lluvia que ha de vivir esta zona que hoy en día se afecta, porque tenemos este fenómeno recurrente. Entonces, tenemos que ver la forma de ir creando ya condiciones para poder mejorar la seguridad en todos los centros poblados y sobre todo, digamos, organizar mejor el uso del territorio desde los municipios, porque esa es una gran tarea que corresponde hacer a los gobiernos locales, bajo el liderazgo de los alcaldes. Entonces, es el momento en el cual las autoridades locales tienen que poner a prueba toda su capacidad, su conocimiento, sus habilidades. Pues si no lo tienen, tiene que interesarse más en este tema, porque es un tema que les compete de acuerdo a ley y no podemos simplemente escondernos, ¿no? No dar la cara frente a una situación donde su población que lo ha elegido está viviendo una crisis tremenda y con riesgos muy severos para la vida y para la salud de las personas. Claro, otra de las cosas que también es, digamos, empezar y a planificar el siguiente, digamos, fenómeno como lo que pasó el 2017, ¿no? O no construir en quebradas, en poder hacer lo que usted decía, construcciones para hacer como diques, ¿no? Cosas que son, digamos, en teoría el ABC, pero desgraciadamente vivimos el fenómeno del niño, siempre pasan estas cosas y no hay esta mentalidad, como dicen, está en la ley, que la autoridad sea, digamos, el jefe de máximo de defensa civil y desgraciadamente eso no sucede. Una de las cosas que también está diciendo usted es que cómo empezar a planificar lo que viene en los próximos años, ¿no? Al menos hacer, digamos, un plan, ¿no? ¿Por dónde empezaría usted el plan? Mire, justamente, si bien como lo dijo, es muy importante tomar nota de este duro examen que nos está tomando el fenómeno, la naturaleza con estas lluvias y todos sus efectos, sacar las lecciones e inmediatamente trabajar sobre ese mapa de emergencia, ese mapa que nos deja el desastre. Ya podemos identificar plenamente cuáles son esas zonas susceptibles de inundarse, de todo lo que se está afectando, tomar muy en cuenta para no reconstruir esa vulnerabilidad, para cambiar esa situación de crisis que estamos viviendo, porque las lluvias van a volver a ocurrir. Entonces, tenemos que pensar cómo quisiéramos que nos encuentre la próxima lluvia. Entonces, todas esas cosas que no hicimos bien en el pasado, corregirlas con obras o medidas que ya permitan, digamos, mejorar ostensiblemente las condiciones de seguridad. Entonces, eso es trabajar en prevención, eso es trabajar en la reducción del riesgo. Lo que estamos haciendo ahora es responder a la emergencia. Y todo ese gran esfuerzo que estamos haciendo, que hace el Estado, que hace la sociedad para aliviar este problema, si solamente nos centramos en responder a la emergencia y no actuamos corrigiendo esa vulnerabilidad que nos conduce al desastre, estaríamos camino a otro desastre próximo. Entonces, tenemos que de una vez cambiar la forma de nuestra actitud como sociedad, de ya no ser solamente reactivos, de actuar cuando el desastre se presenta. Teníamos que cambiar el chip, como se dice, para poder darle más atención a esa planificación del desarrollo, a crear infraestructura segura, tomando en cuenta la presencia de estos fenómenos naturales que tenemos en nuestro país. Entonces, hacer que el desastre no se manifieste significa trabajar en prevención desde la misma planificación de las inversiones que tocan hacer para mejorar las condiciones de desarrollo. Pero sobre todo, debemos valorar mucho el riesgo que está, cuánto está por perderse y eso tomarlo en cuenta para que las inversiones se hagan en el menor tiempo posible, corrigiendo estas condiciones de vulnerabilidad que el desastre nos está mostrando, nos está enrostrando que somos una sociedad vulnerable, no solamente desde la población de base, sino desde la propia institucionalidad que no ha logrado aprender lecciones y que seguimos trabajando, actuando detrás del desastre.
y eso tiene que cambiarse indefectiblemente. Ojalá que este desastre que vive el país sea el punto de quiebre de la manera de cómo afrontamos las emergencias, de cómo trabajamos sobre lo que es la prevención y la reducción del riesgo. No solamente centrarnos en prepararnos para afrontar una emergencia. La preparación es un proceso para actuar cuando la emergencia se presenta, pero sin embargo eso no es suficiente. Tenemos que trabajar más en la prevención desde la misma planificación del desarrollo, tanto en las zonas urbanas como también en las zonas rurales, en la implementación de la infraestructura de desarrollo, como hemos visto, carreteras, puentes y todas esas se afectan cuando hay estos fenómenos. Entonces debemos de crear una infraestructura segura, resistente a todo tipo de fenómeno natural que ya están bien identificados en nuestro país, y que esto debe ser materia de un trabajo, como dije, desde la misma planificación de desarrollo, cuando se orientan los recursos o presupuestos para impulsar o crear condiciones de desarrollo. Ahí tiene que estar presente la prevención, ahí tiene que estar el criterio de seguridad, el concepto de seguridad, la cultura de prevención desde la misma planificación del desarrollo. Juvenal Medina, experto en gestión de conflictos, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. ¿Se cortó? Hola. Hola. No, No, que muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima, don Juvenal. Muchísimas gracias también a usted, señorita Paolo Gas. Gracias a la oportunidad para comunicarnos desde PREDES. Nosotros, desde la institución en la que trabajamos, somos una organización de sociedad civil que viene trabajando en este campo, apoyando a las comunidades vulnerables, trabajando con las municipalidades a través de nuestros proyectos, pero de alguna manera tenemos experiencias que pueden servir de base para otras comunidades donde se presentan estas situaciones de riesgo. En ese sentido, está nuestro servicio al alcance de toda la comunidad. A través de nuestro portal web pueden, digamos, consultar la información que pueda servir de orientación a poder cómo gestionar el riesgo en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.